todos. Voy a comenzar a grabar porque esta clase creería yo que en algún momento para ustedes les va a servir mucho como material de retroalimentación. Vuelvo y repito, este es el primer contacto a la clase de análisis de luz o iluminación o tipos de luz, porque de luz, bueno, hoy veremos los tipos y las fuentes de luz, pero más allá también existe eh, perdón, estoy admitiendo acá, la posición la posición y después ya habrán algunas características que es difusión, dispersión, reflexión, todo eso ya lo veremos más adelante. Pero hoy tendremos el primer contacto que será distinguir las fuentes. Así que nada, bienvenidos. Voy a comenzar a compartir aquí nuestros soportes visuales, nuestros apoyos visuales y nada, bienvenidos nuevamente. Primero vamos a hablar de dos fuentes de luz, que es la artificial y es la natural. Así que, bueno, empecemos a charlar sobre ellas. Creo que abriendo un chat sería interesante. Describamos las fuentes de luces naturales que creamos que existen o que vemos. Escribamos en un chat, aquí hagamos un chat, fuentes de luz natural. La primera, pues yo creo que ya es la más evidente. Así que vamos a abrir ese chat. Alguien que escriba una fuente de luz diferente a la primera que noten. Vamos a ver, aquí hay fría y caliente. Esas son las características de la luz y vienen en esas. Cálida y fría, no fría y caliente. Cálida y fría. Cálida y fría. Cálida y fría. Recuerden muy bien eso. Cálido y frío. ¿Ok? Pero sí tiene que ver mucho la parte de la temperatura. La temperatura también tiene que ver porque ahí vienen los grados Kelvin, que es lo que hace que nosotros veamos las cosas amarillas o las cosas blancas, es decir, cálidas o frías. Aquí me dice Alison Heredia, la luz del sol, solar. Perfecto, es una primera. ¿Cuál más sería luz natural? Ya tenemos la luz del sol. ¿Cuál más sería una luz natural, una fuente de luz natural? Y ahorita que vayan escribiendo voy a hablar sobre la luz natural un poco. Nosotros tenemos la fuente de luz natural, el sol. Y el sol, la de la luna, sí, perfecto. La de la luna es otra fuente de luz natural. Y la fuente de luz del sol es la fuente de luz más grande que podemos tener y que podamos conocer. Es la más grande, ¿ok? Pero está muy, muy lejos. Ojo con esto que estoy diciendo, ¿ok? Es la más grande y es la más lejana, pero es la más intensa. Al ser la más lejana, se vuelve pequeñita. Al ser pequeña, la luz se vuelve dura. Ojo con esto que estoy diciendo porque con esto tiene que ver el reto, ¿es cierto? Es una luz dura. La luz del sol es dura, ¿ok? Es una luz dura. Es una luz dura porque es la más intensa, la más poderosa que conocemos y está muy, muy lejos. Y al estar muy lejos se vuelve muy pequeña. Y al ser pequeña se vuelve una luz dura. Es decir, que para que una sombra se vuelva dura o que tenga las características de dura, la fuente de luz tiene que ser más pequeño que lo fotografiado. En este caso, este bombillo es más pequeño que mi cabeza. Si yo la prendo y es muy intensa, esta luz va a generar una sombra dura, es decir, una línea en la sombra, no va a haber un degradado. En este caso, si ustedes me ven la sombra del cuello o la sombra que se genera hacia mi costado, casi que no se percibe dónde hay la línea, porque es difuminada. Aquí no hay una luz dura. Donde yo estoy, no hay una luz dura. Entonces, tenemos la luz del sol. Es una luz dura, pero es una luz dura porque está muy lejos y se vuelve pequeña y es la más intensa, ¿ok? Entonces, tenemos de luz natural, la luz del sol, la luz de la luna y la luz del fuego queda como entre artificial y natural. ¿Por qué lo digo? Porque se cree que o se considera artificial todo lo que el hombre puede manipular. Nosotros no podemos manipular el desplazamiento de la luz del sol ni la intensidad de la luz del sol. Ella varía
según se va desplazando, según el giro de la Tierra. Esto es complejo porque mientras va variando, mientras va cambiando todo su aspecto, tanto en posición, dirección e intensidad. Y si se le atraviesa una luz, una nube en el medio, va a haber difusión, va a haber un difusor, es decir, que la luz ya no va a ser dura, y ahí va a ser una luz natural, pero no dura, porque ya no es directa. Entonces, aparte de la luz del sol, la luz de la luna, la luz del fuego, ¿sería artificial? Podríamos decir que sí, que ya es artificial. ¿Por qué ya es artificial? Porque el ser humano la puede manejar, la puede manipular. Es decir, la podemos prender y apagar a nuestra disposición. Al prender un cerillo, al prender una vela, al prender un briquet, pues encendemos el fuego. En ese caso, es una luz artificial, pero se considera que es una luz natural porque su fuente es una luz elemental, es decir, es un elemento, el fuego es elemental, y el elemental estuvo antes de ser manipulado. Es decir, el ser humano no descubrió el fuego, simplemente lo pudo manipular, pero el fuego existe desde el momento en que los volcanes estallaron o llegó un rayo y cayó en un tronco seco y hizo un desastre natural, llevó un incendio en un bosque. Es decir, el ser humano ya conocía el fuego antes de poderlo manipular. Lo que pasa es que después lo pudo manipular. Entonces, creo yo que ya entra a ser parte de la luz artificial. Pero aparte de la luz del sol, la luz de la luna, ¿qué más creerían que es una luz natural? Esas dos son básicas, luz, sol y luna. Y esas dos fuentes de luz natural, que es la luz y la luna y el sol, perdón, vuelvo y repito, nosotros no podemos manejar su posición, pero sí podemos conocer su dirección, cómo se va manejando, cómo se va subiendo y cómo se va acostando, cómo sale y cómo entra. Podemos entender eso. Y al entender eso, podemos entender un poco su, su clase de luz, porque hay una luz más fuerte, que es la del mediodía, y hay una luz más suave, que es al amanecer y al atardecer. La de las estrellas, sí, podríamos decir que sí, porque las estrellas serían unos soles y es ahí donde, bueno, la astrofotografía logra captar la luz de las estrellas. La luz de los rayos, me dice Angie, sí, perfecto. Los rayos son luz natural. Así que cuando uno captura un relámpago, y esto uno lo hace cuando dispone en velocidad rápida de obturación y con ráfaga de varias tomas, es decir, una tras otra, y contando, bueno, el trueno y contando el tiempo y volver a prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero la luz de los rayos es una luz natural. Así que sí, correcto, Angie, es una luz natural. ¿Qué más sería? Alison, sí, las estrellas sí también son. Quedarían muy pocas, ¿verdad? Como luz natural. Bueno, quedarían como cuáles, como los seres luminescentes. Vamos ahora sí al apoyo aquí visual y vamos a ver si tenemos algo de luz natural. Eh, luz natural, ¿qué tenemos de luz natural? Tenemos bastante de luz natural, la verdad. Bueno, tenemos estos que nos faltaron, que son los seres luminoscentes o que tienen luminiscencia o que producen su propia, que generan su propia luz a través de los químicos que contienen ellos internamente. Ese sería como otro que nos faltó, es decir, este tipo de ranitas y las luciérnagas, ¿verdad? Ellos generan su propia luz natural, pero pues es a través de químicos y es muy leve, pero generan esa luz y uno puede captar. La luz de la luna, ahí está, perfecto, luz de luna. Luz de luna y en este caso, bueno, en esta fotografía con reflejo, ¿verdad? Las estrellas, correcto, las estrellas. Entonces, astrofotografía, ¿verdad? Astrofotografía. Y es una fotografía, es una de las fotografías que más apasiona y seduce, el astrofotografía. Pero para hacer astrofotografía uno tiene que tener un espíritu de aventurero, porque hay que acampar, hay que amanecer, hay que aguantar un poco de frío, hay que estar acostumbrado a tener todos los equipos para trasnocharse y estar dispuesto a capturar estas fotografías de astrofotografía.
Así que sí, las estrellas son, por aquí habían, también los volcanes, claro que sí. La luz que generan los volcanes, cuando uno se acerca a un volcán, allí no hay luz artificial, todo es luz natural, así que la intensidad y el fuego, la lava, genera ese aspecto de luz natural. ¿Qué más tenemos? Los seres debajo del mar, debajo del océano hay seres que contienen su propia luz y también serían como fuente de luz natural. Y bueno, ¿qué más sabemos por acá? Yo creo que esos serían como los que ya tenemos para más claros, ¿no? De ahí habrán otros que se nos quedan, pero ya son muy pocos, son muy pocos. Ahora, de la luz natural, aquí están los rayos, claro que sí, los relámpagos, y estos son, como les decía, prueba y error para lograr esta captura. Y lo importante de esto también es el encuadre, es decir, no solo es captar el relámpago y ya el rayo cayó ahí, no, es encuadrar, un buen encuadre, un buen paisaje, un buen encuadre para que cuando caiga el relámpago sea una fotografía de impacto también. Eh, Aquí vemos luz natural, rayos también, fantástica fotografía. Características de la luz natural, de la luz del sol, vuelve y juega, lo que habíamos hablado, em, la dureza de la luz. ¿Y cómo la distinguimos, la dureza de la luz natural? Perdón. La distinguimos con la sombra. La sombra va a ser línea muy marcada, una línea muy marcada. Obvio, si se aleja el objeto de la superficie, no va a quedar tan marcada, pero por lo general, si tú estás cerca, el elemento está cerca a una superficie, la sombra que va a generar es una línea. Cuando genera una línea y no hay degradado, es decir, no hay que se vaya disolviendo la sombra, sino que queda una línea, esa luz la vamos a denominar luz dura. Así que la luz del sol es una luz dura. ¿Cuándo se convierte en una luz no dura la luz del sol? ¿Cuándo creerían ustedes? Escriban por ahí un chat, voy a leer por acá sus chats. Dicen, luciérnagas, sí, las auroras boreales, totalmente de acuerdo, Andrés Felipe. Las auroras boreales nos quedan faltando. El arco iris, no, el arco iris no, porque ese es un fenómeno de, de perdón, estoy admitiendo acá, de la división de la luz. Cuando la luz se divide, empieza a mostrar los colores en el prisma y en ese caso pues las gotas son el prisma que fragmentan la luz y generan todo el arco iris. La fracción, refracción, esas serían ya como cualidades de la luz. Entonces, al atardecer, no, eso ya quedaría como la luz del sol, es decir, las fuentes de luz. Estamos hablando como la fuente, como tal. Recordemos la fuente. ¿De dónde sale la luz? ¿De dónde sale? Sale de una bombilla, sale del sol, sale de la luna, sale... Entonces, hasta ahí ya creo que tenemos un buen ejemplo de luz natural, ¿ok? Ahí ya tenemos buenas. Pero tengan en cuenta esto que les repito. Las luces naturales que nosotros utilizamos y que es la primera que nosotros tenemos y que es la que nos basa y nos rige casi en todo, es la luz del sol. Y vamos a aprovechar esa luz del sol bastante, bastante. Pero no podemos manejar la luz del sol, no la podemos manejar. Solo podemos conocer cómo se desplaza. Y al saber cómo se desplaza, tenemos que conocer cómo impacta la luz, cómo se proyecta la sombra, cómo cambia la luz de dura a suave. ¿Cómo creerían ustedes que cambie? ¿Cómo podríamos cambiar la luz del sol a suave? Pero al atardecer la luz se vuelve difusa, no es dura. No, sigue siendo dura. Si tú te das cuenta, a las 5 de la tarde, la proyección de sombras sigue siendo dura. Lo que pasa es que es más delicada, más suave, pero no deja de ser dura, sigue siendo una línea. Si tú proyectas un vaso y sigue siendo las 5 de la tarde, la línea del vaso sigue siendo lineal. Hoy atardeció y hasta las 5:20 estaba cayendo la luz del sol y estaba precisamente porque estoy en este momento haciendo un ejercicio de luz del sol. Entonces, ¿cómo la haríamos difusa? ¿Cómo la haríamos difusa? La luz del sol. Fácil, ¿verdad? Es muy fácil.
¿cómo creerían ustedes que haríamos la luz del sol? Difusa, una luz difusa del sol. ¿Espacios oscuras? En espacios oscuras. No. Eh, para hacerla difusa tenemos que poner algo antes de que llegue al objeto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer difusa la luz del sol? Súper fácil. Ahí ya quedó súper la pista. Ya se los dije todo. ¿Cómo la haríamos? Y claro que tenemos luz difusa con la luz del sol. Pero ¿en qué momento se presenta esa luz difusa? Y precisamente, qué buen dato esto que les quiero decir. Cuando uno ve con un velo, sí también, pero si no tenemos velo y lo hace la naturaleza, ¿con qué? Entonces, cuando uno ve que está la luz del sol súper intensa y está un día sin nubes, uno siempre dice, wow, está un día increíble como para tomar fotos. Pues está equivocado. Ese es uno de los momentos más difíciles como para generar una fotografía, un cierto tipo de fotografía. Simplemente para algunas fotografías favorece la luz del sol sin nubes, es decir, la luz dura. Entonces, ¿por qué lo digo? Para retrato es difícil al mediodía. De hecho, hay horas propicias, adecuadas, de las 6 de la mañana, desde que sale el sol hasta las 10 de la mañana. Es una muy buena luz para generar retratos o todo tipo de fotografía. Y desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde es una muy buena hora. Pero las horas desde las 11 hasta las 2 es una luz muy dura, muy, muy dura, con unas sombras muy marcadas, difíciles de controlar después. Entonces, es lo contrario. Cuando hay nubes, esa es la respuesta. Cuando se ponen las nubes, exacto, así es, Angie. Cuando se ponen las nubes, hacemos un difusor. Esa es la palabra técnica. Hacemos un difusor. El difusor es algo que se pone antes del objeto y la fuente de luz. Ese algo tiene que ser translúcido para generar un poco de suavidad a la luz. Semitranslúcido, sí, exacto, llega a semitranslúcido, pero entonces la nube sería una fuente natural de difusor. Entonces, cuando vemos un día que no está soleado, pero tampoco va a llover, sino que está neutro, ese es el mejor día para fotografías, el mejor momento para fotografías, si no queremos, obvio, si no queremos una luz dura, porque si nuestra intención es marcar texturas, ojo, es decir, si hay un objeto corrugado con texturas, pues es mejor una luz dura, porque la luz suave no va a generar tanta visibilidad de la textura, ¿ok? Entonces, la luz del sol y la luz de la luna no conocemos y no sabemos cómo se va a comportar. Se va a comportar de diferentes maneras. En un momento está muy luminoso y en el momento se fue la luz. Y después vuelve y sale más intensa y después se va. Así que también va a ser un contacto de estar respondiendo al momento de la sensibilidad, de ver cómo está comportándose. Y cuando lleguemos a un espacio, lo primero que vamos a observar cuando lleguen a un espacio, sea paisaje, salón, cuarto, cocina, evento social, qué sé yo, donde ustedes lleguen para tomar fotografías, lo primero que tienen que ubicar es la fuente de luz. ¿Por dónde está entrando? ¿Por dónde está proyectándose la luz? Eso va a ser nuestra guía. Allá donde está la fuente de luz, allá tendremos que acercarnos. Si hay una ventana, es decir, por donde entra la fuente de luz natural, por donde entra el sol, esa va a ser nuestro set de estudio de fotográfico. Allí ubicaremos nuestra silla, nuestro escritorio o nuestra mesa para trabajar luz natural. ¿Ok? ¿Entendido esa parte? Manito arriba si entendimos más o menos cómo sería nuestro set para fotografía de luz natural, porque en algún momento pues, tendríamos que hacer ejercicios en casa de luz natural, cómo manejamos la luz natural, ¿ok? Entonces, conocemos cómo se dirige, cómo sale, y hay una aplicación que más adelante la estudiaremos. Hay una aplicación que hay varias aplicaciones que nos muestran cómo sale y cómo se va dirigiendo la luz del sol. Y a medida que él sale, genera diferentes temperaturas. Por eso ahí están los grados Kelvin. Es decir, el color
azul y amarillo de la luz. Azul, amarillo y tal vez hasta blanco al mediodía que la vemos, que esa es la más blanca que conocemos. Entonces, al amarillo, el color amarillo o la temperatura cálida de la luz natural del sol la encontramos a las 5 de la mañana hasta las 6 y en la tarde como de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ese es un color cálido porque es naranja. Los colores cálidos o las temperaturas cálidas van a abarcar las frecuencias de color rojo, naranja, amarillos, cafés. Toda esa gama de colores son cálidas, ¿ok? Por eso están en el color del atardecer, toda esa gama de colores. Y los fríos están los azules, morados, un poco los verdes, los blancos, ¿ok? Esa es la otra paleta, la fría, cálida y fría, ¿ok? La cálida y fría. Esas dos temperaturas las contienen la luz del sol y la luz azul la encontramos, de hecho, a eso le llaman la hora azul y la hora dorada. Más adelante lo veremos también. ¿Cuándo está de noche es fría? Perfecto. Cuando está la luz de la luna es una temperatura fría, pero no es porque nos haga frío, obvio, se relaciona un poco también cómo lo sentimos, porque cuando entremos a ver la psicología del color, entenderemos también que va arraigado a esa parte visceral o emocional o a lo que sentimos, la parte también que percibimos. Entonces sí, tiene mucho que ver lo frío con el hielo o con la luz de la luna o con lo que está provocando en nuestro ser una temperatura fría. Es decir, estamos sintiendo frío, tiritando. Pero como tal, vamos más como la temperatura de los colores en las frecuencias Kelvin. Y eso más adelante lo veremos. Y vuelve y juega también con la luz de la luna. No sabemos cómo se va a comportar porque en el rato puede pasar una nube y se fue y ya no lo podemos tomar. ¿Ok? Para tomar fotografías de la luna tenemos que disponer de un lente que abarque bastante zoom. Por eso ahora los celulares que tienen, creo que 30x, algo así, pues generan bastante acercamiento de la luna, pero ahí ya tenemos que tener, es un tripié para que no tiritemos, porque entre más acercamos, más se va a mover si no tenemos un buen pulso. Ahora, la luz del fuego podría ser una luz natural, podríamos catalogarla una luz natural. Podríamos decir que sí, porque en ese momento, cuando está en la lava, aquí cuando está este fuego es natural, esto no es artificial. Ya hay fuego, a eso me refiero. Entonces, aquí tampoco lo podemos controlar. Pero el fuego, ya cuando lo controlamos, se vuelve luz artificial. ¿Okay? ¿Qué debemos conocer de la luz del sol? Importante. Y que de aquí ya tenemos que empezar a conocerla. Es la posición de la luz, nada más. ¿Y cómo cambiamos la posición de la luz del sol hacia lo que vamos a fotografiar? Cambiando puede ser. Aquí hay 3 puntos importantes. Tu posición, es decir, la posición de la cámara, la posición del objeto y la posición de la luz. Si alguno de esos 3 elementos se mueve, todo el esquema cambia. Ojo. Entonces, el contraluz está detrás del objeto. La luz lateral izquierda y la luz lateral derecha está a un lado, a un costado. Y la luz frontal pues viene de frente. Es decir, que nosotros no podemos manejar la luz del sol, pero sí podemos controlar la dirección. ¿Cómo? Girando nosotros, girando el elemento que vamos a fotografiar o esperando a que se mueva la luz del sol. ¿Ok? Esperando, conociendo cómo se va desplazando. Vemos cómo es la contraluz, ¿verdad? Que el objeto tiene que estar detrás del objeto que vamos a fotografiar y la cámara tiene que estar enfrente de la fuente de luz prácticamente. Contrario a la luz frontal. Estos ejercicios, para conocerlos y para sentirlos y para ser sensibles, tenemos que tomarlos, tenemos que observarlos cómo funcionan. Es decir, una luz lateral de luz del sol, ¿cómo hago? Profe, ¿cómo hago para una luz lateral? Pues simplemente ubica de dónde se dirige el sol y ponte lateral o pon lateral el objeto que vas a fotografiar. Asimismo, el contraluz o la luz frontal. Pues yo repito, aquí son 3 elementos importantes a que tener en cuenta. La fuente de luz, el elemento a fotografiar y el fotógrafo o la cámara fotográfica. Si alguno de esos 3 elementos cambia su posición, pues cambia el esquema. Entonces, si tú giras, gira también la fuente de luz. Si yo me ubico hacia allá,
la luz me llega frontal, pero si yo me giro, me llega lateral. Y esto que estamos viendo aquí, más adelante lo vamos a conocer como un reloj, que aquí lo vamos a denominar las 12, las 3, las 6 y las 9, ¿ok? Para que sepamos en qué posición disponemos la luz. Entonces yo te digo, a la 1 ponemos la luz, pero eso ya más adelante lo veremos. Pero yo lo que quiero que sepan es que podemos controlar es la posición según nuestra dirección del objeto o del camarógrafo. Recuerden que la proyección de la sombra será también un rico recurso para jugar con ese elemento como la luz del sol. Es decir, la luz del sol nos va a proyectar sombras duras. Que la sombra dura sea un recurso para que podamos comunicar o que podamos recurrir como expresión visual, ¿ok? Bueno, vemos también una luz natural aquí en esta fotografía, lateral casi que en contraluz, ¿verdad? Es decir, miren, está llegando de la parte de atrás y esto quiero que observen. Al llegar de la parte de atrás se vuelve delicada, esa luz no es dura, no llega directa a la cara. Es decir, que ellos pueden observar los objetos y las cosas muy cómodamente, no hacen un seño de que les llega la luz del sol a la cara. Tal vez, posiblemente, creería yo, que hay un apoyo de luz frontal o lateral para que ellos queden iluminados el rostro. Pero eso lo pueden hacer con un papel aluminio, con lo que llamamos nosotros un flex, que es el 5 en 1 que viene plateado, dorado y bueno, blanco. Entonces, vemos que está iluminado los rostros, es decir, que sí hay un relleno de luz, pero el contraluz o la luz lateral que hace el recorte, ese es el que hace ese aspecto bonito, agradable de una fotografía profesional. Entonces empezamos a distinguir que si tenemos un recorte, miren, aquí hay un recorte del objeto silueteado, hay una línea, pues en contraluz es una riqueza de fotografía, ya tenemos que empezar a rellenar. Entonces, podemos generar bastantes fotografías de luz natural interesantes. Estos simplemente son las fuentes. Ya de ahí para allá, el aspecto que quieras darle es explorar, es cacharrear y tomar fotos y ver cuál es la foto más adecuada. Esta es una luz casi que al mediodía. Vemos que las sombras son duras. Miren la línea marcada de la sombra. Así distinguen una luz dura. Si la luz dura deja una sombra lineal, esa es una luz dura. Si no deja línea, no es luz dura, es luz difusa. ¿Ok? Ahora, vemos que la luz natural del sol, recuerden que si se acaba la sesión, entramos al mismo link, perdón. Recuerden que estamos hablando de la luz del sol y que, repito, es la luz, la fuente de luz dura más fuerte que conocemos y que como está más lejos es la más pequeña, se vuelve pequeña y por eso también se vuelve dura. Para ser dura, la fuente tiene que ser más pequeño que lo que fotografiamos, ¿ok? No es casi la intensidad, o sea, la intensidad sí, también, obvio, pero más es la fuente de luz. Si la fuente de luz es más grande que lo que voy a fotografiar, la luz se vuelve un poco más suave, ¿ok? Se vuelve suave, no deja una sombra dura. Entonces, en este caso, vemos que es una luz dura al mediodía tomada esta fotografía y que está casi que frontal, como unos 3/4, pero sí le está llegando a los ojos la luz. Y es ahí donde empieza a hacer el ceño como los ojitos chinos, no se logra apreciar los ojos, él no logra apreciar hacia el frente, está llegándole la luz del sol al rostro. Si es nuestra intención comunicar esto, pues está bien generada la fotografía. Pero en casos de fotografía de retrato, de moda, de boda, de evento social, se procura siempre que los ojos o que las sombras sean muy parejas, que no existan sombras duras. ¿Qué haríamos para evitar esta sombra dura? ¿Qué harían ustedes para evitar esta sombra dura a estas horas, en este caso que ya está tomada y que estemos en esta condición? A ver si a alguien se le ocurra por aquí escribir. Voy a dejar esa imagen para dejar ya como último ejercicio. Quiero que esto se quede en sus memorias, en sus recuerdos, todo esto que hablamos de la luz dura, la luz suave, cómo hago un difusor, la luz de las nubes, pero si no, ustedes mismos lo dijeron, pues pongo una tela o pongo algo para que no llegue tan dura. Perfecto, eso ya es un recurso.
así se trata. Pero entonces, ahora, ¿cómo evitaríamos, si ya estamos al mediodía, bueno, no al mediodía, pongámosle a las 11:30, ¿cómo evitaríamos que no les llegue la luz directa a la cara? ¿Qué harían ustedes? Muy fácil, ¿verdad? Es fácil y eso lo tienen que hacer, porque ese es el recurso que uno hace cuando inicia la fotografía con luz natural. ¿Qué creerían ustedes que deberíamos de hacer? Queríamos cambiar el ángulo, perfecto. Es decir, ¿qué giraríamos? Uno de los tres recursos, ¿verdad? Tenemos tres recursos. Tenemos el elemento a fotografiar, el fotógrafo o la cámara fotográfica y la fuente del sol. ¿Cuál de esos podemos manejar? La luz del sol no la podemos manejar. Esa está descartada. No podemos girar el sol a nuestra disposición. Él está ahí y se mueve a su voluntad cada vez que va girando la Tierra. Pero, y la intensidad tampoco. Las nubes van pasando y la intensidad va cambiando. Por eso es más complicado, pero tener ese contacto con la luz natural y esa sensibilidad nos hace aprender muchísimo. Entonces, no podemos manejar la luz del sol, su dirección, ni su intensidad. Así que podemos manejar el ángulo o la dirección o la posición del objeto que vamos a fotografiar. Entonces lo giraríamos, entonces lo pondríamos de espalda y nos va a quedar un contraluz, ¿verdad? O nos va a quedar como más bien oscura la cara. Es preferible y les recomiendo que es mejor que quede subexpuesto, es decir, que quede un poco oscura la fotografía, el rostro, a que quede quemada, es decir, sobreexpuesta, es decir, blanca la cara y con los ojos chinos sin poder ver nada porque la luz del sol le llega directamente. ¿Es un buen recurso la luz dura? Sí. Cuando tratamos temáticas de playa, de verano, si vamos a tratar temáticas de verano, pues es interesante la proyección de las sombras y tal vez ahí, si jugamos con retratos, las gafas o los accesorios como gafas oscuras o sombreros o viseras nos pueden funcionar muy bien como difusores o como elementos compositivos que proyectan sombras. Ahora, esas sombras pueden ser duras, totalmente duras, o algunas translúcidas con trama. Y esas tramas pueden generar un muy buen lenguaje visual, ¿ok? Ahora sí, ya terminamos, creo que la fuente de luz natural. Como tarea nos queda generar una fotografía de luz natural con luz dura y luz difusa. Muy sencillo, ¿verdad? Ya entendemos a qué horas tenemos la luz dura. Todo el tiempo tenemos la luz dura del sol. Pero ¿qué necesitamos? Que no tengamos nubes. Si no hay nubes, esa es una luz dura. Si hay mucho sol, tengan en cuenta que de pronto si está mucho tiempo en el sol se van a quemar, así que su bloqueador solar no está por demás aplicarse para hacer ese ejercicio. Y para ya la luz suave tendrán que poner un difusor, es decir, un papel calco, una tela blanca, translúcida, una bolsa plástica blanca que no le llegue directamente al objeto o elemento a fotografiar. No te preocupes, Andrés, ahorita al final les dejo totalmente cómo va a ser la tarea. Pero antes de que se acabe la sesión, les estoy dejando como aquí en el video para que quede el ejercicio grabado de cuál va a ser la tarea. La tarea va a ser una fotografía con luz natural, luz dura y luz difusa. La luz dura ya sabemos que la tenemos en todo momento con la luz del sol cuando no hay nubes. No hay nubes y ahí hay luz dura pues, todo el día, hasta las 5:30 de la tarde sigue siendo ya luz dura. Ya cuando se pone el sol y se va y empieza a bajar ya en alguna montaña y